Esta cápsula vamos a centrarnos en el último componente diagnóstico de la nueva clasificación que se aplica en el EDPAM y corresponde a las enfermedades y condiciones periimplantares. Existen tres posibilidades diagnósticas en relación al estado de salud de los tejidos periimplantares. Podemos encontrarnos en un estado de salud periimplantar, de mucositis periimplantar, que sería el símil a la gingivitis, o de periimplantitis, que sería el símil a la presentación clínica de la periodontitis. Y la etiología de estas enfermedades, tanto mucositis como periimplantitis, es similar a la etiología de las enfermedades periodontales, gingivitis y periodontitis, es decir, el biofilm bacteriano. En primer lugar, en salud periimplantar, lo que nosotros encontramos es una ausencia de signos clínicos inflamatorios visibles y ausencia también de sangrado al sondaje. Es prerequisito para la evaluación radiográfica, es decir, para poder evaluar mediante una radiografía el estado de salud del implante, contar con una imagen inicial en la que esté la rehabilitación definitiva instalada. La mayoría de los pacientes que se han sometido a rehabilitación con implantes contarán con una radiografía de control, generalmente luego de la colocación del implante, y muchas veces una radiografía de control luego de la instalación del implante. Entonces es importante poder revisar esa imagen para poder compararla. Existe una pérdida ósea que se considera normal luego de la instalación de un implante, que corresponde a 2 milímetros durante el primer año, es decir, la pérdida de altura de 2 milímetros de hueso durante el primer año se considera normal. En cambio, la pérdida de más de 2 milímetros luego del primer año se considera patológica. Por lo tanto, ese será el umbral que nosotros utilizaremos para hacer la distinción entre salud y patología. Y en el caso de la salud periimplantar, no existe evidencia radiográfica de pérdida ósea más allá del remodelado óseo. Por lo tanto, tenemos dos condiciones: ausencia de los signos clínicos inflamatorios visibles, particularmente ausencia de sangrado al sondaje, y la ausencia de evidencia de pérdida radiográfica de hueso más allá del remodelado que se considera normal. En esta fotografía podemos ver un ejemplo de salud periimplantar. Podemos ver que en este caso el diente 1.3 ha sido reemplazado con una prótesis fija implanto soportada, pero no podemos observar diferencias visuales entre los tejidos periodontales, por ejemplo, la papila mesial del diente 1.2 y los tejidos periimplantares. La profundidad del sondaje tiende a ser mayor en los sitios periimplantares y esto es especialmente relevante en el sector anterior, donde la correcta localización tridimensional del implante genera que hayan profundidades del sondaje aumentadas. Pero en ausencia de signos clínicos inflamatorios y en ausencia de sangrado, esto se considera normal. Y además es importante considerar que las papilas periimplantares tienden a ser más cortas que las papilas entre dientes naturales, como se observa en las papilas que están tanto en la mesial y la distal del diente 1.3, a diferencia de, por ejemplo, la papila mesial del diente 1.2 que se observa en la fotografía. La segunda condición que nosotros podemos tener luego de la salud es la mucositis periimplantar. Y la mucositis corresponde a una lesión inflamatoria de los tejidos blandos que rodean el implante, pero muy importante, hay ausencia de pérdida de hueso de soporte, de nuevo utilizando este umbral de 2 milímetros luego de la instalación de la restauración definitiva. La mucositis periimplantar se caracteriza por la presencia de sangrado al sondaje, aumento de la profundidad del sondaje, y aquí es muy importante entender que este aumento de la profundidad del sondaje es respecto a la profundidad del sondaje basal. Es decir, si yo tengo información clínica respecto a cuál era la profundidad del sondaje cuando esta restauración fue instalada. Porque, como les explicaba anteriormente en el caso de salud, el aumento de la profundidad del sondaje por sí mismo, en ausencia de signos inflamatorios, no necesariamente significa enfermedad, sino que puede ser una condición natural que deriva de la posición del implante. Y además no se observan signos radiográficos de pérdida ósea más allá del remodelado óseo. Ahora, finalmente, la periimplantitis es una condición patológica que ocurre en el tejido que rodea a los implantes dentales y su característica principal es la inflamación mucosa y la pérdida progresiva de hueso de soporte.
Por lo tanto, la característica que distingue la mucositis de la periimplantitis es esta pérdida de hueso de soporte más allá de lo que se considera normal por el remodelado. Y aquí tenemos en la fotografía dos ejemplos que se pueden observar claramente los defectos óseos una vez desplazado el colgajo y retirado el tejido de granulación. Si no tenemos evidencia radiográfica basal, es decir, en ausencia de una radiografía de control con la restauración definitiva instalada, nosotros utilizaremos la medida de 3 milímetros, es decir, si tenemos pérdida ósea mayor o igual a 3 milímetros, esto podría representar una periimplantitis cuando está asociado a signos visuales inflamatorios y aumento de la profundidad del sondaje basal. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos un registro clínico basal y una imagen radiográfica basal, pero en ausencia de ellas consideraremos 3 milímetros o más de pérdida de hueso, más signos clínicos inflamatorios visuales, más aumento de la profundidad del sondaje y sangrado al sondaje como indicativos de periimplantitis. Para finalizar les voy a presentar tres tablas que van a resumir un poco lo que hemos hablado en 5 dimensiones distintas: signos clínicos inflamatorios, nivel de higiene, sangrado al sondaje o supuración, cambios de la profundidad del sondaje en relación a la profundidad basal y la pérdida ósea radiográfica posterior a la cicatrización. Entonces vemos que en el caso de salud periimplantar no tenemos ninguna de estas características, ni inflamación, ni sangrado al sondaje, ni supuración, no tenemos cambios de la profundidad del sondaje respecto a la basal y no tenemos pérdida ósea radiográfica mayor a 2 milímetros luego de la cicatrización y observamos buena higiene. En este caso, cuando se configuran todas estas características, diagnosticaremos salud periimplantar. La siguiente opción es cuando nosotros sí observamos signos clínicos inflamatorios, podemos estar en presencia de dolor también. En general los pacientes no tendrán buena higiene, por lo menos en aquella zona donde hay inflamación. Existe sangrado al sondaje, podría existir supuración. Tenemos un aumento de la profundidad del sondaje respecto a la profundidad del sondaje inicial o basal, pero no tenemos un aumento de la pérdida ósea posterior a la cicatrización, es decir, no tenemos una pérdida respecto a la radiografía basal, o si no tenemos la radiografía basal, no tenemos una pérdida ósea radiográfica que supere los 2 milímetros. Y aquí diagnosticaremos mucositis periimplantar. Y el último caso es la periimplantitis, donde veremos signos clínicos inflamatorios, puede haber dolor, el paciente nuevamente no tendrá buena higiene en general, tendremos un profuso sangrado al sondaje, tendremos supuración o podríamos tenerla, tenemos un aumento en la profundidad del sondaje, en general tenemos grandes profundidades al sondaje de 6 milímetros o más y tenemos una pérdida ósea radiográfica posterior a la cicatrización mayor o igual a 3 milímetros. Entonces, si se configuran todas estas características, podremos diagnosticar una periimplantitis. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que con esto hayamos podido resolver todas las dudas referentes al diagnóstico de las condiciones periimplantares.